Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Lo prometido es deuda. Anoche nos comprometimos que continuamos aquí la entrevista con don Eli Salgado Vázquez. Pero primero agradecerle a todos ustedes que nos permiten hoy estar con ustedes allá compartiendo en casita a través de nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión, y a todos los que nos siguen y nos ven por barrancabermejavirtual.com y los que nos siguen también por los diferentes espacios de internet. Barrancabermeja.org también está con nosotros. Nosotros continuamos aquí la entrevista del día de ayer, que es la que le estamos pasando en el día de hoy. Don Eli, usted estaba hablando del tema de la educación, de los 450 muchachos. Continuemos ese relato, por favor. Como les decía en el anterior comentario, al final, había un número muy importante de escuelas y esos costos, aunque parte de ellos los asumía el departamento y la nación, por lo menos la mitad le correspondían al municipio de Barrancabermeja. Y no solo eso, sino que tenía que ofrecer los locales y el mantenimiento de esos locales. Eran realmente unos costos muy grandes y en eso pues la empresa tenía que reconocer que no tenía escuelas, que esas escuelas las tenía el municipio y que el municipio estaba asumiendo esos costos y que lo más justo es que también participara un poco de esos gastos. Y aunque es evidente que ellos participaban con las regalías provienen de otra circunstancia, era de la riqueza también del municipio, porque esos recursos eran riqueza del municipio. Y naturalmente el que más derecho, o un derecho por lo menos natural, tenía a usufructuar un poco de eso, era el municipio, en donde estaban ubicadas esos pozos de petróleo. Y de otra parte, había también el uso de las vías, las pocas vías que tenía el municipio. Transitaban todos los vehículos pesados. En ese entonces no eran muchos los vehículos urbanos, aunque tenía una flota de carros urbanos importante y otra serie de servicios que eran exclusivamente de la población. Por lo menos el 50% de la población, el número, correspondía a gentes vinculadas a la industria del petróleo. Luego lo más natural y lo obvio era que ellos también se comprometieran un poco en la forma de financiar esos gastos. Insistíamos permanentemente en todos esos problemas, pero era un poco en mesa redonda privada. Nunca habíamos hecho eso como un programa pues para pedir más participación, para ir encontrándole una equidad al mejoramiento de la ciudad. Relación municipio-ecopetrol. Ecopetrol. Población-ecopetrol. Población-ecopetrol, exactamente. Pero esa era la razón, la causa, no era cualquiera. Y la Cámara de Comercio podía ser un buen vehículo para esa integración. Lo hacía de cierta manera también Fenalco en ese momento, pero no tenía la fuerza, ni había la unión. Ya le decía antes que los inscritos, el comercio, estaba en otras ciudades. Nosotros no teníamos cómo conversar con ellos y de pronto tampoco teníamos, porque las cámaras de comercio son semioficiales. Es decir, aun cuando tienen un manejo totalmente privado, exclusivamente privado, si la ley, por ejemplo, le delega el registro público del comercio. Pero ¿cómo deciden? O sea, ¿cuándo se reúnen? Entonces, ¿quiénes se reúnen para decir, vamos a pedir que tengamos una Cámara de Comercio aquí en Barrancabermeja? Hubo una gran asamblea aquí, promovida por Fenalco. Una gran asamblea que yo propuse cuando era representante de Barrancabermeja en la Junta Nacional. En la Junta Nacional aceptaron las directivas venir a Barrancabermeja. Vino el doctor Hernando Gudelo Villa en ese entonces y una serie de funcionarios de la Cámara de Fenalco, y que después
esos funcionarios llegaron, muchos de ellos, a ser ministros y llegaron a ser superintendentes. Llegaron a estar, fue ministro de este país. Llegaron a estar vinculados a empresas a instituciones muy importantes del Estado. Eso estaba mostrando que había una calificación importante para poder realizar cualquier gestión a nivel nacional. Eso nos facilitaba mucho la gestión. ¿Y con quiénes deciden hacerlo? Y entonces se hace la gran asamblea penal. Sí. Con Francisco Luis Cárdenas, con Daniel Benítez, con un abogado que no recuerdo en este momento el nombre que había aquí, muy importante, que después se fue a trabajar con El Espectador en Bogotá. Estaba Roberto Gliastre también. Estaba Roberto Gliastri, estaba Constantino Gómez, Teodoro Melovitán, eran más o menos 10 personas, lo que integraban la Junta Directiva en ese momento. Y que eran Guillermo Rojas, Jiménez. Sí. Que eran la Junta de FENALCO. Que eran la Junta de FENALCO. Podemos afirmar sin equivocarnos que el papá de la Cámara de Comercio en Barranca Bermeja fue FENALCO, 100%. FENALCO. No digamos que 100%, porque realmente también hubo gentes distintas al gremio. Por ejemplo, las autoridades en ese momento, José Domingo Reyes también simpatizó con la idea. Había que hacer como una especie de consenso, de promoción buscando un consenso para poder darle piso a la idea. Y nunca se pudo decidir en una de esas reuniones que se iba a hacer, sino que cuando se vino la reunión, la Gran Asamblea de 1958 en el Hotel Pipatón, que convocó, es así convocada por FENALCO, el oferente en ese discurso fui escogido. El hecho de participar en eso, nadie distinto me sugirió lo que iba yo a exponer, sino que tomé por mi cuenta lo que iba a decir, redacté las palabras que iba a pronunciar en ese momento, en ese discurso que se dio en el Hotel Pipatón para recibir a estos personajes. El grito de independencia. Sí. Y en eso se incluyó o incluí yo lo de la Cámara de Comercio y algunas otras instituciones, porque es que había una serie de problemas también que eran como del mismo orden, y era con el Estado. Por ejemplo, nosotros teníamos problemas aquí para el crédito de construcción. Nos sonó la campanita, vamos a comerciales y regresamos, continuamos aquí con este tema tan ameno con don Elí Salgado Vázquez. Ya vamos descubriendo cómo fue el nacimiento de la Cámara de Comercio. Ese grito de independencia, año 1958, arranca las gestiones. Ya volvemos. Disfruta en el restaurante bar Mi Molino Viejo, comida típica e internacional, platos a la carta, eventos sociales, todo en un ambiente íntimo y acogedor. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, barrio La Libertad. Coinmar, comercializadora industrial del Magdalena Medio, distribuidores de todo tipo de elementos de seguridad y dotación para las diferentes áreas de la industria, fabricantes que apoyan el talento barranqueño. Calle 72, 1969, barrio La Libertad. De regreso, aquí en Charlas con Darío. Mire, vamos descubriendo la historia. En 1958, esa gran asamblea, lo que se le hace es un llamado, un plebiscito, aquí cita el gobierno nacional a pedir cosas que requería la ciudad. Pero antes, usted dice que fue el oferente allá, el discurso central, pero tenía 28 años usted. Un poquito menos, sí. 27, 28 años. Sí, un poco menos. Ya que usted desde muy joven tenía un enorme liderazgo.
Era buen orador. Trabajábamos. Echaba buenos discursos. Liberal. Liberal. Bueno, entonces 1958, la gran asamblea en el Pipatón. Se pidieron varias cosas, entre ellas Cámara de Comercio y ¿qué más? Pedimos, en el discurso incluí la Cámara de Comercio como primer punto, pero además de eso había una dificultad grande en Barranca, que era el crédito para la construcción. Prácticamente no había crédito para la construcción. Se pidieron el banco agrario, hipotecario. Entonces se pidió, en ese discurso se incluyó la Cámara de Comercio, el Banco Central Hipotecario, y además de eso se solicitó una oficina liquidadora de impuestos. ¿Por qué? Porque es que los reclamos también que se hacían aquí en materia de impuestos, había que hacerlo en Bucaramanga, y el problema que teníamos con Bucaramanga era que no había carretera. Había una carretera que había que pasar por San Vicente, donde la gente muchas veces demoraba un día en llegar a Bucaramanga. Entonces tenía que venirse al otro día, y eran 2 días, y si se demoraba mucho la gestión, pero había alguna dificultad. Lo cierto es que sí, en Bucaramanga nos atendían muy bien a todos. Pero entonces, 3 cosas básicas se pidieron: Cámara de Comercio, Banco Central Hipotecario en ese entonces, y el tema de impuestos en Barranca. Sí, Barranca. ¿Y esas 3 cosas se lograron? Y esas 3 cosas se lograron. O sea, se lograron 2 casi simultáneamente, porque también hicimos una visita nosotros en Bogotá a cada una de esas dependencias, a los respectivos jefes, con el fin de que se atendiera la solicitud. Se llevaron unas comunicaciones pidiéndole y exponiendo el problema. Es decir, no se dejó el problema aquí, sino que se llevó donde tenía que ser solucionado. Al gobierno nacional. Pero entonces fueron varios años ahí trabajando y trabajando. Eso no fue llegar allá y venga presidente y fírmenos. O sea, el trabajo empezó mucho antes del 58, pero ahí oficialmente se hizo. Sí, pero se hizo, sí, oficialmente nosotros hicimos las comunicaciones y se hizo eso. Ya como la cosa estaba tan avanzada y tan formal, entonces pensamos que lo que nos faltaba, si tenía alguna dificultad para nosotros, teníamos que tramitarlo a través ya de la nueva organización. Nos iba a resultar más fácil. ¿Por qué? Porque resulta que las cámaras de comercio son una organización nacional y están en las ciudades más importantes del país y mínimo en todas las capitales del país. Eso es una red de comunicación y de apoyo, porque las cámaras entre sí tienen unos programas de mejoramiento local que se identifican mucho, porque las cámaras luchan por el crecimiento de cada una de las regiones. Es una especie de política descentralista que realmente, en el sentido tributario y de gestión de gobierno, porque los capitales los crea cada una de esas regiones y los tiene cada una de esas regiones. No los ha solicitado a ninguna parte, se han fomentado previamente y existen. De modo pues que lo que necesitaban era, en muchas partes lo que necesitan es organización, es coherencia. Y eso fue lo que nosotros realmente hicimos, buscar una coherencia de la organización local, y la encontrábamos mucho más práctica que la independiente de los comerciantes o de una organización tan importante que ha existido aquí por mucho tiempo y que ha tenido servicios muy valiosos y han desarrollado en algunas etapas de esta región la actividad agropecuaria, que es las federaciones agropecuarias. Eso ha sido una cosa muy importante. Pero al fin y al cabo son un poco independientes. Si hay cosas que es necesario unirlas, hay cosas que hay que hacer consenso. Y ese consenso es mucho más fácil a través de las cámaras de comercio, que son representantes de todas las actividades económicas, del sector agropecuario, del sector financiero, del sector comercial, toda la economía. ¿Y eso fue lo que permitió unir la ciudad alrededor de esa causa? Alrededor de esa visión. Sí, porque todos se identificaban. Porque a veces
una organización, o en ocasiones una organización propone determinada idea y no siempre coge fuerza suficiente ni consenso suficiente, porque algunos pueden estar más o menos identificados y de acuerdo con ella o no. Entonces, eso fue lo que en su momento permitió, con el liderazgo de FENALCO, unir todos los otros sectores importantes de la ciudad en la causa. Con el liderazgo de la Cámara de Comercio ya. Pero en ese momento sí se logró hacer algunos, se enviaron comunicaciones. ¿Y cómo logran que Bucaramanga permita, porque debía dar el visto bueno, que ustedes, entre comillas, se iba a separar, y no solo se le iba a quitar a Barranca, sino que le iba a quitar a 3 municipios también muy importantes? ¿Cómo fue esa tarea? La cosa pues importante en todo esto son las relaciones. Es decir, si una ciudad dentro de su liderazgo no desarrolla también las relaciones con otras organizaciones, con otras ciudades, ese intercambio que se facilita tanto a través de los gremios, porque de otra manera es imposible, pues fue lo que nos dio un resultado muy eficiente y bueno. Yo era el representante de Bogotá en la Junta Nacional de FENALCO, pero a la vez siempre me incluían o me invitaban a que hiciera algunas diligencias y eso me llevaba constantemente a ir a Bucaramanga, a la gobernación, a ciertas instituciones, porque otra de las organizaciones que nosotros incluimos en el momento de colocar a la Cámara de Comercio, al Banco Central Hipotecario y la Oficina Liquidadora de Impuestos, también en esa época se incluyó una que era sumamente importante, que era la cuestión de la parte del crédito con el Banco de la República, que se destinaran fondos especiales. ¿Crédito de fomento? Crédito de fomento, para que se destinaran sumas al crédito de fomento. Eso era otra cosa que también, y se hizo. En ese entonces el gerente de la República era un ciudadano de cartagenero, no recuerdo en este momento el nombre, pero era un nombre muy asequible. Nos sonó la campanita, acabamos el segundo bloque de nuestra charla y continuamos aquí ya en la parte final con don Elí Salgado Vázquez. Ya volvemos. La Cámara de Comercio fue partícipe del proceso que iniciamos nosotros con un convenio para buscar que la hotelería barranqueña se modernizara y por la cual nosotros podemos conseguir 5 hoteles involucrados en el proceso de la ISO 9000 y la categorización. Estamos construyendo muchas cosas importantes para el futuro de nuestra ciudad y usted es primordial en esta transformación. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Unidos por la competitividad. Medcol Limitada, servicio atorneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. De regreso aquí en Charlas con Darío, ya vamos a redondear el tema, aprovechar aquí a don Elí Salgado, que nos termine de contar esa linda historia de cómo nace la Cámara de Comercio en nuestra ciudad. Gritos de independencia por allá en el año 1958, petición al gobierno nacional. Ya nos queda el último pedazo para rondear el tema de la Cámara de Comercio. No es fácil ir allá a decirle allá a los que le teníamos que tributar o nos hacían el control, suéltenos que ya nosotros somos grandecitos y podemos vivir solos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logra que la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cómo logra que el gobernador del momento permitieran deslindar las dos ciudades? Generalmente estas cosas se hacen de persona a persona.
Yo viajé a Bucaramanga a ponerme en contacto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para contarle la aspiración que teníamos nosotros de nuestra propia Cámara. Cuando llegué a Bucaramanga, pues hablé con la persona más importante que había en ese momento, que era yo lo sé, pero ahorita no me acuerdo el nombre, con el presidente de la Cámara de Bucaramanga. De Comercio de Bucaramanga. Sí. Hablé con el presidente de la Cámara de Comercio y les puse la situación. Le dije, hombre, nosotros necesitamos los inconvenientes que teníamos. Tenemos un inconveniente muy grave. Le conté el problema del transporte, de la movilidad, de la dificultad que teníamos para obtener un certificado. Y él me comentó que sí, él entendía ese problema y sí veía, porque a veces les llegaban alguna que otra carta diciendo que no les expedían oportunamente, que se perdía tiempo, pero no era frecuente. En Bucaramanga atendían muy bien siempre que íbamos nosotros de aquí, cualquier persona, pues la atendían allá porque se daban cuenta de que era difícil. Sin embargo, siempre se presentaban dificultades. Él entendió ese problema de la comunicación, del traslado, de la obtención de eso. Tampoco, nos ofreció la posibilidad de poner una oficina para expedir esos certificados, pero nosotros insistimos en que iba a tener de todas maneras sus inconvenientes, porque seguramente allá se hacían negocios de cierto nivel económico importante, y esos iban ellos a tener que investigar. Pero le facilita a él. No era tan fácil. Él permite esa situación. Entonces él dice, bueno, vamos a hablar, yo voy a plantear eso en la Cámara de Comercio, que ustedes se separen de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Pero yo le comenté que queríamos nosotros vincular a eso a San Vicente de Chucurí y a Puerto Wilches. ¿Por qué? Porque para nosotros sí era importante el sentido regional. Para nosotros era definitivo el sentido regional, y que más o menos, aun cuando ellos tenían el ferrocarril de Bucaramanga a Puerto Wilches, de todas maneras, ese ferrocarril no era tampoco una garantía, porque también iba un viaje por la tarde y otro uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, la integración era más del río a través de Barranca. De Barranca Bermeja. Nosotros de Barranca estamos a 20 minutos en una chalupa. Y de regreso, pues póngale 45 minutos. ¿Y qué le dijo entonces cuando le habló de...? Dijo que él iba a plantear esos problemas y que él no veía ningún problema. Me dijo que en realidad no era tanta la cosa, ni iba a incidir en el presupuesto, que él veía que eso era factible de todas maneras, porque yo le agregaba que esa Cámara de Comercio lo que iba era ayudar más a Santander, iba a ser una organización más a nivel de departamento y de la nación para colaborar con los problemas en búsqueda de solución a través de estas organizaciones que estaban a cargo de ustedes. Y ustedes van a tener una responsabilidad en otra institución. Termina autorizando. Y se requería también la autorización de los alcaldes, ¿cierto? De los alcaldes. En Wilches ya estaba aceptado, no nos habían dado la carta, pero ya estaba aceptado que hubiera la separación. El alcalde de Barranca, lógicamente, también. No, el alcalde de Barranca fue más espontáneo. Y San Vicente también. San Vicente también aceptó, y Puerto Wilches también, y ya no tuvimos más problemas, sino recoger la información, recogerlos para llenar los requisitos al Ministerio de Fomento, a la División de Cámaras de Comercio, con el fin de que se expediera el decreto por el cual se reconocía el establecimiento de la Cámara de Barranca Bermeja. En el 62, siendo presidente Guillermo León Valencia, que es el que firma. Sí, cómo no, exactamente. El que firma. El tiempo se nos acaba, lamentablemente. Yo quiero, para terminar, primero darle las gracias, felicitarlo a usted y lógicamente hacerle memoria y un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que lograron que Barranca tuviera Cámara de Comercio en el año 62, hoy todos ya desaparecidos, todos allá en el reino del Señor. Darles las gracias como barranqueño y como hombre de Cámara de Comercio por esa labor que ustedes hicieron tan importante. Usted tiene todo el derecho moral
de mandarle un mensaje a los comerciantes de Barranca, a los directivos actuales de la Cámara de Comercio, darle ese consejo, qué hacer para caminar estos nuevos 50 años. El único consejo que le puedo yo dar a las directivas actuales es que sigan haciendo lo que están haciendo. Definitivamente la actual Junta Directiva, presidente de la Cámara, el doctor Hernando Flores y la doctora Pilar Adriana, hacen una labor estupenda, extraordinaria. Y hay cosas tan importantes, de tal tamaño, que si las logran sacar totalmente, ya está adelante, ya está convertido en una gran realidad. El centro de ferias, eventos y convenciones, el crecimiento económico y empresarial de Barrancabermeja estaría en un altísimo porcentaje garantizado hacia el futuro. De modo que decir que insistan en esos programas. Y de igual manera, el centro de atención empresarial, que lo uno con lo otro, se unen y el resultado es de que vamos a tener una organización en donde se le presta todos los servicios, todas las garantías, toda la Cámara de Comercio se pone a disposición de quienes quieran hacer empresa en Barrancabermeja y comenzar a establecer sus grandes compañías, sus grandes negocios en esta ciudad y del Magdalena Medio. Muchísimas gracias. Mil gracias a usted. Muchísimas gracias, porque agradezco muchísimo la oportunidad que tú me has dado para hacer este recuerdo tan grato a mis sentimientos. Gracias. Darío, tú que eres un periodista profesional, pero sobre todo un queredor de esta tierra con todo el alma, estoy seguro de que la ciudad te lo va a agradecer. Y la ciudad le ha dado toda la confianza y le tiene el respeto que se merece, por el cual nos sentimos todos muy orgullosos. Mil gracias, muy generoso de su parte. A los barranqueños, gracias por estar con nosotros. Este hombre y otros fundaron la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. A él y a esas personas solamente le demos gracias, gracias, gracias. Chao, chao, y nos vemos en más charlas con Darío.